Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación del Urban Tech Map, en esta que es vuestra casa, que es la Fundación Pons, más conocida como la Suecia de la movilidad, porque aquí viene todo el mundo a hablar de movilidad, a expresar sus opiniones de forma libre, desde todas las perspectivas, lo cual nos encanta porque, bueno, pues al final nos gusta mucho ver todas las visiones, ¿no? Y cómo enfocar, en este caso, la movilidad y dar cabida a todo el mundo, ¿no? Que yo creo que eso nos enriquece a todos. Bueno, quería dar las gracias en particular a Juan de Skiller Academy, que es el que nos va a presentar el Urban Tech Map en el día de hoy. Bueno, pues nos va a contar un poquito de cómo surgió el Urban Tech Map, cuáles han sido las modificaciones en estos últimos tiempos. Yo creo que es un mapa muy interesante para todos los que estáis aquí, todos los que nos estáis escuchando, porque yo creo que hace una foto muy buena de lo que es el sector de la innovación y la movilidad en el día de hoy, ¿no? Desde luego no son todas las que están, pero están todas las que son, ¿no? Y a nosotros eso pues nos hace pues tener una foto, ¿no? Una hoja de ruta de quién es quién dentro de este sector de la movilidad, de la innovación, del emprendimiento, que bueno, pues nos sirve para desarrollar luego las diferentes áreas en este campo de la movilidad. Así que nada, muchas gracias, Juan. Gracias, Ana. También gracias a Pons Mobility por todo el apoyo que nos ha dado para hacer esta nueva actualización del mapa. Yo creo que son ya 4 ediciones. Empezamos también con el Comité de Movilidad de la Asociación de Marketing con una necesidad que era que hemos ido viendo que hacen falta en la industria y hemos ido incorporando las empresas. Sí que aunque es muy visual y para toda la parte formativa nos viene muy bien, hemos visto que, bueno, al final, dentro de la web se puede ver mucho más fácil. ¿Por qué? Porque a veces, pues bueno, pues ves aquí un icono, con ese icono no sabes exactamente la empresa que hay detrás y lo que tenemos es una... Me gustaría empezar por algo sencillo, micromovilidad. Entonces, la pregunta es si ahora estamos en una encrucijada. Por un lado, tenemos soluciones que ya son latentes y conocidas de transporte sostenible y eficiente, pero por otro, tenemos restricciones en algunas ciudades. Como bien decía Ana, y por eso la pregunta te la voy a hacer a ti, desgraciadamente, normalmente la tecnología, la infraestructura, la norma viene tarde o viene después de lo que se ha inventado. Y a la velocidad que evoluciona todo hoy, todavía llega más tarde. Entonces, micromovilidad, auge o limitación. Ana, París acaba de limitar los patinetes eléctricos. En otros sitios, en otras ciudades, Los Ángeles los están fomentando. ¿Qué visión tienes tú de esto? Pues mira, primero deciros que me da un poco de reparo contestar a esta pregunta cuando en esta mesa hay grandes expertos que seguramente saben mucho más que yo. Pero bueno, también te digo que nosotros, como os decía, que nos dedicamos a la gobernanza de la movilidad, ¿no? ¿Cómo vemos todo esto? Yo siempre me gusta dar unos números un poco para centrar un poco el tiro, ¿no? Y decimos que hoy en día el 56% de la población vive en las grandes ciudades, lo que se supone unos 4.400 millones de personas viviendo en grandes ciudades, ¿no? Me parece un número, bueno, pues elevado y a considerar. El Banco Mundial también nos ha dicho un informe reciente que en el 2050 7 de cada 10 personas van a vivir en una gran ciudad. Una gran ciudad cuyo espacio es muy limitado, es decir, pueden crecer, pero pueden crecer hasta determinado punto, ¿no? A la vez que estamos buscando los ciudadanos, pues maneras muy flexibles dentro de nuestra forma de moverse, ¿no? De movernos, que nos permitan irnos ajustando a los distintos modos en los distintos trayectos que vamos haciendo. Yo creo que los patinetes han sido, la micromovilidad, el patinete y demás ha sido una gran solución y es una gran solución para su nicho de desplazamiento, ¿no? Que para mí son los desplazamientos, bueno, pues pequeños, cortos, en ciudad y, bueno, yo creo que sí que son relevantes y yo creo que los ciudadanos, ¿no? Lo necesitamos y lo estamos pidiendo.
Yo creo que no tiene mucho sentido en una gran ciudad mover 3 toneladas de un vehículo grande X circulando a 15, 20 kilómetros por hora que circulamos en las grandes ciudades cuando tenemos otras opciones, ¿no? Yo veo, por ejemplo, pues el tema de las emisiones, ¿no? Yo creo que es claro que es una buena solución y que es una gran solución para, bueno, pues para no contribuir a esas emisiones, ¿no? En las ciudades. ¿Por qué ciudades toman este tipo de decisiones? Bueno, pues yo creo que estas decisiones mmm, son, desde mi punto de vista, de no sé si no acabar de entender bien el problema o haberse adelantado a lo mejor o haber querido dar una solución como muy rápida a una necesidad muy rápida y real que estaba llegando a las ciudades, pero necesitan su tiempo. O sea, yo creo que la micromovilidad se va a seguir utilizando en nuestras ciudades, o sea, es claro, para determinados trayectos, eh, que hay que repensarla muy mucho, ¿no? Que las ciudades todavía tienen mucho trabajo que hacer para enfocarla. Temas a lo mejor que son un poco más críticos desde mi punto de vista, como pueden ser el tema de la seguridad, ¿no? Que yo creo que estamos todos de acuerdo que es el gran tema dentro de la micromovilidad. Bueno, pues al final la propia ciudad tiene que desarrollar infraestructuras propias para la utilización, ¿no? O sea, yo creo que los beneficios están claros y los problemas tienen que venir acompañados de otro tipo de solución que no sea la pura prohibición, ¿no? Y esa es un poco la forma que tenemos nosotros o que tengo yo de ver este problema. A ver, yo creo que con los patinetes y en general con la micromovilidad ha pasado lo que, o sea, se repite el patrón del elemento innovador que irrumpe en la ciudad y que no hay un marco específico regulatorio eh, para ese modelo de transporte, ¿no? Entonces, bueno, pues existe un marco para la bicicleta, para hacer patinete y de primera se empieza a operar pues de esa forma. Normalmente la reacción no se hace esperar porque siempre hay un caso aislado desgraciado que llama la atención y que ocupa las noticias, entonces pues, normalmente los organismos reguladores tienden a frenar ese proceso innovador en seco normalmente, ¿no? Y luego hay un proceso en el que se estabiliza, se normaliza y se llega a un acuerdo entre una regulación específica y bueno, pues entre la parte privada y la parte pública al final llegan a un acuerdo que revierta para todo el mundo y para los usuarios, ¿no? Que es al final lo importante. En el caso de Madrid, por ejemplo, vemos que eh, ya se van a pedir ciertos requisitos para los usuarios en patinete, desde carnés específicos hasta seguros de responsabilidad civil, cosas que suenan complicadas para el operador, al final, cumplir esos objetivos, ¿no? Ya de momento, pues tienes que usar casco que antes no hacía falta. Ya no puedes llevar a un paquete que antes sí se podía, que parece una temeridad, pero se hacía. Y bueno, al final yo creo que se llegará a un acuerdo en el que bueno, pues que habrá un marco que sea lo suficientemente seguro y que permita que los patinetes puedan operar. Y yo creo que hay una creciente demanda al respecto de la micromovilidad. No solo para ese trayecto que decía Ana de, digamos, corto, sino que es una parte fundamental de la multimodalidad. Es decir, esa persona que viene del extrarradio y llega igual a nuevos ministerios en cercanías, pero necesita cubrir una última milla hasta su trabajo, bueno, pues ahí está ese elemento de micromovilidad que yo creo que es fundamental. A mí me toca bastante de cerca. Yo he estado trabajando muchos años en empresas de movilidad, de micromovilidad, de patinetes, como country manager de Spin, de Ford Mobility, aquí en España y Portugal, y luego últimamente con Super Pedestrian, con un rol de CEO a nivel global. Em, Así que me toca muy de cerca. Lo conozco bastante bien, he trabajado en ello y me rehago un poco a lo que decía Ana en el sentido de datos. Eh, y también hace poco estuve aquí y había una charla de Pere Navarro, del director general de DGT, decía que la ciudad de Madrid está al límite ya, a nivel de tráfico, no puede asumir más vehículos. Pues en este sentido, un ejemplo, hay muchos ejemplos. Uno es el hecho de que en una ciudad como Madrid, Barcelona, entre el 20 y 30% de los trayectos que se realizan son de menos de 5 kilómetros con solamente un pasajero en el vehículo. Es lo más ineficiente para un vehículo térmico, ineficiente para la persona porque es salir, el tránsito según los TomTom Index va a 15 kilómetros por hora, como decía Ana, y luego buscar aparcamiento.
trayecto equivalente hecho con patinete es indudablemente mucho más sostenible. El tema de seguridad no viene del patinete en sí. Todos los operadores de patinete, que también son operadores de bicicleta, indican eh, eh, riesgo y una tasa de accidente y una severidad en los accidentes mucho más elevada en las bicicletas que no en el patinete, pero muchísimo más. Entonces, de por sí, no es un elemento inseguro. Lo que es inseguro son las infraestructuras o la falta de infraestructura. Ciudades como Madrid no hay carriles bici, una línea pintada en el suelo no hace que yo vaya como niña de 6 años circulando con la bicicleta por el carril, en el medio de camiones, coches, etc. Entonces hace falta una infraestructura. Es más fácil llegando a un punto para los reguladores, como decíamos, poner límites a la innovación más que poner límites o más que hacer inversiones a largo plazo en infraestructura. Este es un poco, creo que es el problema. Pero a prescindir de esto, la micromovilidad yo creo que ha llegado para quedarse indudablemente, porque hasta en ciudades donde no hay, nunca ha habido patinete compartido o soluciones con patinete compartidos. Me acuerdo en mi época en Spin estuve hablando con más de 60 ayuntamientos, municipios, alcaldes, concejales en toda España. Y en Cádiz nos dijeron, el 70% de la movilidad ligera de la ciudad es con patinete privados. No los queremos. Pues tus ciudadanos están claramente indicando de que lo quieren, lo necesitan, es una solución viable para ellos. La imposición a nivel de regulación realmente no ayuda a nadie. Y es demasiado fácil decir, ay, pero ha habido un muerto. Sí, ¿y cuánto con los vehículos? Y generalmente el muerto que ha habido en el patinete ha sido atropellado por un coche, ¿sabes? Es, es el titular del periódico, lo que reporta el político, no siempre es representativo a nivel de datos. Y estamos en 2024, hablamos de datos, deberíamos mirar los datos antes de hacer cualquier tipo de regulación. Aportar algo tan interesante como lo que se ha dicho hasta ahora, pero yo desde luego estoy en contra de la palabra prohibir, a mí no me gusta. Claro, si no quieres prohibir tienes que regular, que es bastante más complejo que prohibir. Entonces, hacer compatible la micromovilidad con la movilidad de Madrid es un reto de la pera. Yo recuerdo unas palabras que me decía alguien del Ayuntamiento de Madrid y me decía, oye, pues acabamos de inaugurar el carril bici de no sé qué calle, pero es que hay una serie de ciudadanos que nos han hecho una manifestación porque no quieren carril bici y otra serie de ciudadanos llevan reivindicando el carril bici los últimos 4 años. Entonces, ¿cómo hacemos que esto converja en una especie de solución que es buena para todos? No es posible. No es posible. Pero, ¿qué ocurre? Que las innovaciones al principio irrumpen, no sabemos cómo tratarlas, las tenemos que gestionar y poco a poco van formando parte de la vida. El otro día a mí me adelantaba, yo iba en el coche llevando a las niñas y me adelanta un chico de 14 o 15 años con un patinete, iba a 60. Y digo, joder, tío, pero iba a toda leche. Ostras, este tío cómo va tan rápido. Si se tiene que frenar o tal, este tío se pega un morrazo de la pera. Entonces yo pensaba, ahí vino mi parte madura y dije, claro, o sea, hay que regularlo, hay que ponerle un poco de orden a todo esto, quizá hay que poner cascos, etcétera, algún tipo digamos, de permiso un poco especial, con algún seguro y tal. Pero bueno, o sea, hay que dejar que las cosas ocurran para que podamos poner una cierta regulación que tenga sentido. Si no, a veces ocurre, como nos ha pasado en la inteligencia artificial, que a veces regulamos lo que todavía no sabemos que va a ocurrir. Y eso es un disparate. Yo creo que primero tienen que ocurrir las cosas, lamentablemente pues habrá algún fallecido, pero no vamos a poner primero la tirita, o sea, primero dejemos que las cosas ocurran para luego tratar de actuar y tratar de actuar de manera razonable. En Madrid estamos al límite de tráfico, pues habrá que hacer cosas para que puedan convivir los conductores con los peatones. Hay ciudades que están mucho más colapsadas. Madrid no es una ciudad compleja para circular, se diga lo que se diga. Otras ciudades que es imposible moverte en vehículo privado, ¿no? Yo creo que todavía no estamos ahí. Es una ciudad orográficamente compleja, si hablamos de Madrid, pero creo que lo que tenemos que poner es soluciones para que conviva la gente. Desde luego, lo que sí tengo claro es que los patinetes no pueden ir por las aceras. Las bicicletas no pueden ir por la acera, pero es que los coches tampoco. Entonces, los coches y digamos, todo lo que se mueva a una cierta velocidad tiene que ir en un sitio y los que nos movemos, seguramente los conductores en algún momento somos peatones, tenemos que ir por otro
carril por otra forma de movernos, ¿no? Ese es mi punto de vista. Con un responsable de un ayuntamiento de Galicia que nos contaba sus proyectos en los cuales en las ciudades ellos tenían la movilidad mezclada entre coches, patinetes, bicicletas y personas porque habían puesto un límite de velocidad de 10 kilómetros por hora. Entonces se movían todos como si fuese una película a cámara lenta y no había habido pues, prácticamente ningún accidente en los últimos tiempos. Pero bueno, sí que es verdad que había algunos vecinos con manifestaciones porque si tenían que llevar a su madre al hospital de urgencia, pues tenían algún problema gordo. De la inteligencia artificial, te la voy a lanzar a ti la pregunta, Filippo. La tecnología tiene un potencial significativo para mejorar muchas cosas, pero y para la movilidad más segura, para mejorar la seguridad, tecnología y IA sí funcionarán. Indudablemente. También en este caso los datos indican que la inteligencia artificial es infinitamente mucho más segura de la conducción humana. Somos erráticos, somos irracionales como especie, como seres. Así que la inteligencia artificial ya hoy en día es capaz de añadir muchísima seguridad si toma control completo, aún más, y aún más se podrá hacer cuando habrá algún tipo de protocolo definido de comunicación B2B, B2I, algo de infraestructura tendrá que haber para facilitar, para ser más eficiente. Lo que siempre decía, como daba como ejemplo, porque recuerdo, lo estuve hablando en Stanford en el 2017 o algo así. Y ahí estaban los fabricantes de vehículos, Bosch, etc. Y hay el cruce, y en el cruce llegan dos vehículos a 60 km por hora, 2 kilómetros de distancia. Si hubiese protocolo de comunicación, no solamente puede evitar el accidente, sino que lo que es pérdida de eficiencia para la conducción, por lo cual desgaste, consumo, etc., es el parar y volver a acelerar. Entonces, con un faro de comunicación B2B o B2I, uno aceleraría de 1 km por hora, uno deceleraría de 1 km por hora y el cruce ocurriría de forma seamless, sin que nadie se dé cuenta. Por lo cual, todo esto va a llegar. Ahora, que es un poco, no hago el pitch, pero es donde entramos nosotros. Hay una fase, y habrá una fase bastante larga de integración y de convivencia entre los primeros vehículos 100% autónomos. Ya Elon Musk hace unos días, la semana pasada, presentado el Cybercab, 100% autónomo, sin volante ni nada. Y el tema es un poco enseñarle a la máquina de qué forma tiene que interaccionar con nosotros, con los seres humanos. Es un camino largo, tomará muchos años para implementarse también a nivel regulatorio, etc. Y en toda esta fase, pues nos tendremos, tanto los humanos como la máquina, que acostumbrar a la transición. Ya no me robéis lo interesante. Si yo digo lo interesante y vosotros no. Mira, déjame compartir una anécdota con vosotros. Yo en estas fechas del año pasado estaba en San Francisco y vi por primera vez los robotaxis. Yo no sé si conoces ustedes a Paco Martínez Soria, es un actor español de los años 60 y 70 muy famoso. Yo estaba como Paco Martínez Soria. Me faltaba la boina. Yo decía, ¿cómo es posible que estos coches... Bueno, yo tenía un coche por ahí para moverme esos días y tal, y trataba de hacerle la vida un poco más difícil al robotaxi, respondían alucinante. O sea, yo de verdad pasé horas viendo circular esos coches sin conductor. Y luego tuve la suerte de acudir a una ponencia en donde estaba el director de desarrollo de software de Cruise, que es una de las dos compañías que tiene la licencia en San Francisco, Estados Unidos. Y tenían la mala suerte que justo que acaban de atropellar hacía un mes a una pobre señora con el resultado de fallecimiento. Efectivamente, ese caso se utilizó para satanizar todo lo que era el robotaxi y todos los conductores de taxistas, ¿veis? Ya os lo habíamos dicho, eso no tiene futuro. Bueno, pues este hombre me decía que efectivamente o sea, eso es imparable. ¿Por qué? Y lo explicaba de la siguiente manera, que a mí me hizo mucha gracia. Un taxi que no lleva conductor no para hacer pis, ¿verdad? No tiene fiebre, no le duele la cabeza, no tiene que comer, está las 24 horas del día operando. O sea, eso es
Tecnológicamente yo creo que la solución está desarrollada hace tiempo. Lo que ocurre es que, estoy de acuerdo contigo, Filipo, que la infraestructura todavía no y las personas todavía tampoco. Pero eso es cuestión de dar un poco de madurez a las cosas para que eso acabe ocurriendo, que en mi opinión acabará ocurriendo sin ninguna duda.